Ahí es donde aparecen esas variables artificiales. Bueno, entonces en el método de M, de la gran M, lo que hacemos es en la función objetivo, vamos y aumentamos a la función objetivo las funciones artificiales que hayamos aumentado en el ejercicio. Pero esa función artificial va seguida, multiplicada por un coeficiente m. Ese coeficiente m tiende a infinito. O sea, significa que es un coeficiente grande, ¿no? O sea, considerablemente muy grande. Ya, es un coeficiente que tenemos en la función objetivo cuando ya tenemos nuestra tabla de valores para trabajar con las operaciones de Gauss. Entonces, si ese valor es muy grande, puede ocurrir errores, hablando ya de cálculos en computador digital, ¿no? A la hora de hacer cálculos, a la hora de hacer redondeos, entonces puede haber errores ahí de redondeo o del proceso, ¿ya? Entonces, para subsanar, si es que hubiera esa clase de errores, estamos hablando, entiéndase, estamos hablando de problemas bastantes, considerablemente grandes, ¿no? O sea, con cientos de variables, de holgura, de exceso, artificiales, o sea, problema bien grande. Un problemita pequeñito seguro no voy a tener errores. Pero cuando hablamos de ya un ejercicio bastante grande de aplicación, ahí sí puede ocurrir errores en el algoritmo. Entonces, para subsanar esa clase de errores, voy a pasar, es que se trabaja con este otro método que es el método de las dos fases, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este método de las dos fases? Perdón. Micrófono, por favor. Aquí un poquitito de una introducción al método de dos fases, pero de todas maneras no se los voy a dar teóricamente, sino con un ejercicio para que se pueda ejemplificar mejor. ¿Ya? Entonces, dice la desventaja de la técnica o el método de M, que es lo que hemos visto en el ejercicio anterior, es el posible error de cómputo que podría resultar al asignar un valor muy grande a esa constante M, porque recuerden que tiende a infinito. Entonces, podría haber errores de redondeo en las operaciones, ¿no? Cuando trabajamos ya en un computador con un algoritmo o con una aplicación. Entonces, para evitar eso, se utiliza este otro método que se llama método de las dos fases. ¿En qué consiste ese método? Aquí hay un ejemplito de minimización, ¿no? Se quiere minimizar la función z y tenemos esta operación sujeto a estas restricciones. Entonces, la idea es, primero, ante nada, se tiene que estandarizar el modelo, es decir, convertir estas restricciones de mayor o igual a igualdades. Y para ello se aumentan las variables, ¿no? Como es mayor, entonces vamos a aumentar la de exceso y la variable artificial. Como necesito aumentar para las dos restricciones, entonces ahí vamos a aumentar la variable de exceso 1 y artificial 1 y exceso 2, artificial 2. Bueno, eso es lo que se modifica, así tal cual lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, en las restricciones. Ahora, para trabajar con método de las dos fases, la primera fase del método consiste en cambiar nuestra función objetivo y solo ponerla con respecto a las variables artificiales. Como aumenté dos variables artificiales, esas dos variables artificiales aparecen en la función objetivo, ¿ya? Esa sería nuestra primera fase. Y armamos nuestra tabla con esa información. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a armar la tabla? En la primera fila, donde se encuentra la función objetivo, aparece coeficiente 0 las variables x y y, porque solo estamos trabajando con la variable artificial. Entonces, donde haya variable artificial, aparecerá -1, porque recuerda esto, hay que igualarlo a 0. ¿No? Se pasaría el primer miembro con menos y este también con menos. Recurso 0. ¿Ya? Para el resto, ponemos tal como ya lo sabemos hacer, la variable artificial en las dos filas, y los coeficientes de todas las variables que contengan las restricciones y además los recursos. Entonces aquí
aparece el 2, el 3, el menos 1, 0. Para la variable artificial 1 sería 1, 0, 36. Y en la otra fila 0, 0, 3, 6, 0, menos 1 en exceso 2, 0 y 1 en artificial 2, 60 como recurso. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Es lo que hacíamos ya con el anterior método. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están siguiendo? Voy a preguntar. Sí, está bien. Jesús. Jesús Ceballos, ¿alguna pregunta, Jesús? Ninguna. Ninguna pregunta. Luis Zambrana. Esperemos que ninguno. Vamos a ver qué tenemos que hacer de aquí en adelante. Ya me voy a ir a la pizarra. Un ratito ya les comparto. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra matriz. La primera matriz formada por los coeficientes de todas las funciones, de todas las restricciones y de la función objetivo. Recuerden que nuestra función objetivo es la función z igual a sub 1 más a sub 2. Esto igualando a 0 sería z menos a sub 1 menos a sub 2 igual a 0, ¿no? De ahí aparecieron los coeficientes menos 1 menos 1 de las variables artificiales. El resto son los coeficientes de las dos restricciones y el recurso de la restricción. Bueno, el primer paso de la fase 1, estamos en fase 1. Aquí estamos en la fase 1 porque tenemos las variables artificiales. Bueno, el primer paso de esta fase es hacer 0 estos dos valores menos 1. Entonces, estos menos 1 debo hacer 0 con operaciones entre filas, ¿no? Multiplicando, sumando filas de la tabla. Entonces, aquí yo tengo la fila 1, la fila 2 y la fila 3, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer 0 esos dos valores de las variables artificiales? Los que están en la primera fila de la función z. Aquí me dice cómo puedo hacer 0. Fila 2 más fila 1. Fila 2 más fila 1, hago 0. El coeficiente de A1. ¿Qué más? No hay nada, pero... ¿Cómo hago el de A2? Fila 1 más fila 3. Perdón, ¿me escuchó? Fila 1 más fila 3. Fila 1 más fila 3. ¿Ya? Podemos hacerlo todo en una sola operación. Entonces sería fila 2 más fila 3 más fila 1, ¿no? Esa es la operación que se haría. Entonces, por ejemplo, tendría aquí la suma de estas dos me va a dar 1 más esto me da 0, ¿no? Aquí también tengo la fila de las dos, me da 1 y más la fila 1 me da 0. No importa el resto, la idea es hacer 0 estos primeros dos valores. ¿Ya? Y los otros, por supuesto, van a cambiar porque tengo coeficientes aquí diferentes de 0. Entonces, hacemos esa primera operación para, primer paso, hacer 0 esos dos valores de las variables artificiales. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función? Nuestra tabla voy a volver a copiar acá.
Aquí tengo fila 2, fila 3, sería 0, más la fila 1 sería 1. Fila 2, fila 3 sería 2 más 3, 5 más 0, 5. 3 más 6, 9 más 0, 9. Menos 1 más 0, menos 1 más 0, menos 1. Igual 0 menos 1 sería menos 1 más 0, menos 1. Y 1 más 0 sería 1, menos 1, 0. Lo mismo, 0 más 1, 1, menos 1 sería 0. Y 36 más 60 sería 96 más 0, 96. A nuestra primer fila, el resto voy a volver a copiar. 0. Ahí está nuestra tablita. Cualquier cosa me dicen si no se entiende algo. Bueno, a partir de aquí hacemos operaciones entre filas, utilizando hacer desaparecer todos los valores positivos de la primera fila, exceptuando la columna Z y exceptuando el del recurso. Estamos en un problema de minimización, por lo tanto, no debe haber problemas acá. No debe haber valores positivos, ¿no? O sea, tenemos que elegir el mayor positivo, con eso elijo la columna pivote, luego elijo la fila pivote para elegir el elemento pivote y con eso ir haciendo operaciones, ya, como ya estábamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál será el elemento mayor positivo de la primera fila, de la fila de Z? 9. Sería 9, ¿no? Z, 1, 2, aquí está Z, X, Y. Y recurso. Entonces, este 9, o sea, la columna donde está el 9 sería nuestra columna pivote. Ahora elijo la fila pivote. ¿Cuál será la fila pivote? La fila 3. La fila 3. ¿Cómo elijo la fila? Dividiendo el recurso 36 entre el elemento de la fila, entre 3, y por otro lado dividiendo 60 entre 6. ¿Cuánto es 36 entre 3? 6. ¿Sí? 12. 12, ¿no? Aquí el resultado sería 12 y 60 entre 6 sería 10. ¿Cuál de los 12 es el menor? Ese es el que voy a elegir. En este caso, la fila 3, ¿no? Entonces, esta fila es nuestra fila pivote. ¿Ya? Entonces ya tengo nuestro elemento. ¿Qué elemento será pivote? Es el 6. Toda esa fila la voy a dividir entre 6 porque necesito hacer 1 ese elemento, ¿no? Siempre el elemento pivote tiene que ser 1. Entonces divido toda la tercera fila entre 6. Quedaría nuestra tabla. Ahora nuestra fila 3, esa variable A sería la que sale y entraría nuestra variable Y. Aquí cambiamos por variable Y. Entonces voy a modificar la fila 3. Dividiendo entre 6, quedaría 3 dividido 6. Si hacemos la simplificación, me queda, ¿cuánto? Medio, ¿no? Entonces aquí el primer valor o el segundo valor sería 1 medio. 6 dividido 6. 1.
0 dividido 6 sigue siendo 0, menos 1 dividido 6, menos un sexto, 0, 0, y 1 dividido 6 sería un sexto, y 60 dividido 6 era 10. O sea, ya tengo toda nuestra tercera fila dividido entre 6 porque quiero hacer 1 el elemento pivote. Entonces, este 1 es nuestro elemento. Entonces, en base a ese valor y a todos los elementos de la columna, que la idea es hacer 0, hace 9 y ese 3, voy haciendo las operaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué operación voy a hacer para que se haga 9, se haga 0, este 9, de la columna Y? Con este elemento. ¿Cuál será la operación a realizar? Menos 9 por fila 3 más fila 1. Aquí la operación que voy a hacer será menos 9 multiplicado a la fila 3 y luego sumamos a la fila 1. Entonces, menos 9 por la fila 3. Menos 9 por 1 sería menos 9, más el 9 de la fila 1 sería el 0. Entonces, esa es nuestra idea. La primera idea es hacer 0 solamente ese elemento. Ya está 0 ese elemento y todos los demás elementos van a ir cambiando, pero la idea era hacer 0. Entonces, vamos a multiplicar a todos los elementos. Menos 9 por 0, 0, más el 1, quedaría solo 1. Menos 9 por 1 medio, hagamos la operación, por favor. La operación que se va a hacer será menos 9 a 1 medio, más qué elemento, lo que está en X, más 5. ¿Qué resultado devuelve esta operación? 1 medio. O 10, ¿no? Menos 9 más 10. Entre 2. Y eso es 1 medio. Aquí ya tengo la operación hecha. Hagamos con la columna E1. 0 por menos 9 será 0 más menos 1. Menos un sexto por menos 9. La operación sería esto. Por menos 9. Y menos 1. Menos por menos, aquí sería 9. ¿Qué más? Menos 1 medio. ¿Sí? 6 dividido 6. Y esto es 3 sextos. Y esto es 1 medio. Lo mismo hago para la variable A1. 0 por menos 9 será 0. Más 0 sigue siendo 0. Un sexto por menos 9 más 0. Aquí quedaría un sexto por menos 9. ¿Cuánto es esto? Esto me da el resultado. Menos 3 medio. Aquí me queda menos 9 sextos, ¿no? Esto es, simplificando, 20. Lo mismo hago para el 10. 10 por menos 9 sería menos 90. 6. ¿Cuánto me devuelve acá? 6. Ahí estarían las operaciones de la fila 1. ¿Está bien? Veamos la fila 2. ¿Cuáles son las operaciones que se tienen que realizar? Para hacer 0, el 3. Entonces, tengo que multiplicar por menos 3 a la fila 2. Perdón. Multiplicar
por menos 3 a la fila 3 más la fila 2. Entonces, 1 menos 3 será menos 3 más el 3 de la fila 2 se hace 0. A ver, veamos. 0 por menos 3, 0 más 0, 0. 3 más 2, esta operación. 1/2 por menos 3 más 2. ¿Esto será? 1/2, hija. 1/2. 1/2. 1 por menos 3 sería menos 3 más el 3 de la columna, se hace 0. Para el siguiente, 0 por menos 3 es 0, más el menos 1, menos 1/6 por menos 3. ¿Está bien? Más el 0. 1/2, hija. 3/6 y eso es. Con el siguiente, 0 por menos 3 es 0, más 1, 1. 1/6 por menos 3, más 0, menos 3/6 y eso es menos. Y la última operación, ¿cuánto será? Seis. Por menos 3 más 36. Menos 30 más 36 sería 6. Sí. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Sí, hija. sí. Revísenlo, por favor. ¿Está todo bien? ¿Está bien los resultados? ¿Hay algún error? Revisen las 2 filas, las 3 filas. Eso, revísenlo, por favor. ¿Me da un minutito? Lindo bien. Termínenlo de revisar todas las operaciones, a ver si también. El algoritmo. Volvemos a preguntarnos si hay algún otro positivo y volvemos a hacer la misma operación. ¿Hay algún otro positivo? 1/2, hija. Elegimos nuevamente el otro positivo. ¿Ya? Pivote. Y nuevamente comprobamos cuál sería nuestra fila pivote. ¿Cuál creen que sea la fila pivote? ¿Qué hacemos para saber? El 6 dividido entre 1/2 y el 10 dividido entre 1/2. Esto me devuelve esto de resultado. El 6, hija, ¿verdad? 6 dividido 1/2
6 por 2 sería 12 entre 1. Y el otro sería 10 dividido 1/2. 10 por 2 sería 20, ¿no? El menor es el del medio, ¿no? La fila del medio. Esta sería nuestra fila pivote. Nuestro elemento entonces es el 1/2. Ese 1/2 habría que transformarlo en 1. ¿Cómo transformamos en 1 ese 1/2? Multiplicando por 2. Lo multiplicamos por 2. Voy a nuevamente a crear la tabla. Entonces aquí sería Z, X, Y. Entonces vamos a multiplicar por 2 a la fila. Antes, veamos las variables. Entonces aquí tengo la Z, este A1 sale, entra X y está allí. ¿Ya? A toda la fila 2 la vamos a modificar multiplicando por 2. Entonces 0 por 2 no se modifica, quedaría 0. Al 1/2 por 2 quedaría 1. 0 por 2 sería 0 nomás. Menos 1/2 por 2, menos 2. ¿Qué más? Perdón, no 1/2, sino menos 1 por 2. Entonces sería menos 2. 1/2 por 2. 1 por 2 sería 2. Menos 1/2 por 2. 6 por 2. ¿Está bien? ¿Conforme? Sí. Como ese 1 es nuestro elemento pivote, entonces en base a eso vamos a hacer operaciones para hacer 0. El elemento de arriba y el elemento de abajo. ¿Sí? ¿Con qué operaciones hacemos 0? Ese 1/2 de arriba. A esta fila 2 la multiplico por menos 1/2, ¿no? Más la fila 1. ¿Sí? Entonces, si tengo 1 por menos 1/2, sería menos 1/2. Más el 1/2 se hace 0. Entonces, 0 por menos 1/2 es 0, quedaría simplemente el 1. Aquí quedaría el 0. 0 por 1/2 es 0, más el 0 de arriba sigue siendo 0. Menos 2 por menos 1/2. Menos 2, menos 1/2. Más el elemento que está por Menos encima, 1. 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Entonces sí, menos por menos sería más 1 menos 1, me devuelve 0. 1 por menos 1/2 sería menos 1/2, más el 1/2 de arriba me da 0. 2 por menos 1/2. Menos 1. ¿No? La operación que estoy haciendo es 2 por menos 1/2. Más lo que tengo arriba. ¿Cuánto es eso? Menos 1. 1. Me sale a mí menos 1, hijo. Menos 1, ¿no? 2 entre 2, me queda menos 1 más 0, menos 1. Con el siguiente, por favor, con el menos 1. Menos 1 por menos 1/2.
menos 3 medios. Por menos sería más 1 medio menos 3 medios. Menos 3, menos 2 medios, y eso es igual a menos 1. ¿Está bien? Hagan conmigo, por favor, las operaciones. Sí, está bien. Digamos, para el último elemento. $12 por 1 medio, negativo. Simplifico y me queda aquí menos 6. Más el 6 de arriba, esto se hace 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Veamos para la fila 3. ¿Qué operaciones debo hacer? Para la fila 3. ¿Qué voy a hacer? Igual, ¿no? Es el mismo elemento. Entonces, a la fila 2 lo voy a multiplicar por menos 1 medio más la fila 3. Misma operación porque es el mismo elemento. Entonces, este se va a hacer 0, este también se va a hacer 0. 0 por menos 1 medio sería 0 más 1, quedaría 1. Tengo menos 2 por menos 1 medio. 1. Para el siguiente, 1 por menos 1 medio. Elemento, más el menos 1 sexto. ¿Cuánto es esto? Menos 2 tercios, ¿no? Sí. 2 por menos 1 medio sería menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 por menos 1 medio sería 1 medio positivo más 1 sexto. La misma operación por signo positivo. ¿Esto me devuelve esto? 2 tercios, ¿no? Y 12 por menos 1 medio por menos 1 medio me devuelve menos 6. Más 10, me quedaría aquí. Ahí tendría nuestra tabla resultante después de hacer las operaciones con el elemento de la fila 2, columna X, ¿ya? Entonces, si me fijo en la parte superior, en la fila 1, ya no me quedan elementos positivos. Todo lo que me quedó fueron 2 elementos negativos. Además, puedo notar que donde está el recurso me dio igual a 0, ¿ya? Entonces, hasta aquí llega la primera fase de la resolución del problema. Tengo que ver que todos los elementos de la fila 1, exceptuando la columna Z y los recursos, no tiene que haber positivos. ¿Ya? Si hubiera positivos, recuerden, volvemos a hacer la iteración, eligiendo el mayor positivo hasta que no haya positivo. Debería estar todo negativo o en su defecto 0. Entonces, como ya no hay positivos, voy a revisar otra cosa más. La parte del recurso en la función, en la primer fila, este recurso tiene que ser 0. Ese 0 me está indicando que tiene una solución factible el problema. Si aquí no hubiera sido 0, entonces eso me está indicando que el problema no tiene solución factible. ¿Ya? Anótense eso. Entonces, al terminar la primera fase, todos los elementos es un problema de minimización. Todos los elementos son o negativos o 0, o sea, no hay aquí ya elemento positivo.
exceptuando la columna Z, y la de los recursos, aquí me tiene que dar 0. Con eso se asegura que hay una solución factible para el problema, ¿ya? Entonces, hasta acá termina la primera fase y empezamos con la fase 2. Aquí empezaríamos con la fase 2. Para la fase 2, se cambia un poquito la función objetivo. De la tabla se eliminan las variables artificiales. O sea, hasta la fase 1 era necesario obtener las variables artificiales. Pero ya en la fase 2 no las tomamos en cuenta. Entonces aquí nuestra tabla quedaría de la siguiente manera. La columna Z, la columna X, la columna Y, la columna de las variables de exceso, pero ya no tomamos en cuenta la columna de las variables artificiales y nos vamos a la de los recursos. Otro cambio que se tiene que hacer es que como ya no estamos tomando las variables artificiales en cuenta, nuestra función Z, nuestra función objetivo, ahora nuevamente vuelve a la función en la cual estaban tomando en cuenta a la variable X y Y, o sea, la función original. La función Z, recuerden, era 2000 X más 500Y. Entonces volvemos a trabajar con nuestra función objetivo y cambiamos en la primera fila los coeficientes de X y de Y. Con respecto a la función Z. En la fila 2 y en la fila 3 la mantenemos tal como está. ¿No? Entonces vamos así. Aquí sería 1. El coeficiente de X sería menos 200 porque pasa menos 2000 porque pasa al otro lado. El coeficiente de Y sería menos 500. En la función objetivo no tengo la variable de exceso, solamente tiene coeficiente 0. Aquí será 0, más que 1. 0. Y no tenemos el recurso, por lo tanto es 0. Para las otras dos filas nos fijamos en los resultados de la tabla anterior y vamos a escribir 0. Para la columna X sería 1. Para Y sería 0. Para el exceso sería 2. Para el otro sería 1. Estas dos columnas de la variable artificial no se toman en cuenta y tomo en cuenta la última columna, que es la de los recursos. Para la siguiente, 0, 0, 1, 2 tercios y 4. Esa es nuestra nueva tabla. Ahora trabajamos con esta nueva tabla. En la fase 2, lo primero que se debe hacer es hacer 0 estos dos coeficientes de la función objetivo. El menos 2000 y el menos 500. ¿Ya? Entonces, nuestro primer paso es hacer operaciones con la fila 2 y la fila 3 para que ese 2000 negativo y 500 negativo se hagan 0. Entonces, ¿qué operación se debe hacer? A la fila 2 la multiplico por 2000 más a la fila 3 multiplicada 500 y luego sumamos a la fila 1. Esa operación es la que vamos a hacer para modificar la fila 1. ¿Quién se va a modificar? En la fila 1.
La primera columna de Z no se modifica porque 0 por 2000 y 0 por 500 sería 0, por lo tanto quedaría solamente 1. Con las otras dos sería 1 por 2000, 2000, 0 por 500, 0, quedaría solo 2000 menos 2000, 0. Para la siguiente columna, 0 por 2000, 0, 1 por 500 sería 500 menos 500, 0. Misma operación con el menos 2, menos 2 por menos 2000 por 2000, 1 por 500, más la fila 1 que es. ¿Cuánto me da esta operación? Menos 4000 más 500, menos 3500, ¿no? Para la otra fila sería 1 por 2000, más para la otra columna, menos tercios por 500. ¿Hacen esta operación? ¿Cuánto me da? Menos 2 por 500. Tres por 2, 6, menos 6000 menos 1000. ¿Ah? 5300. 5000. 5000 entre 3, ¿no? Para el siguiente, por favor. Lo mismo para los recursos, 12 por 2000 más 4 por 5000. ¿Cuánto es eso? Once por 2000. ¿Cuánto les dio? 24 más 2, 26, ¿no? 26. ¿Listo? El resto no sufre ninguna modificación, por lo tanto copiamos tal cual. Listo. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente aplicamos las operaciones entre filas y columnas. Elijo la columna que tenga el mayor positivo porque es un problema de minimización. Luego la fila que contenga el menor cociente. Ya está. Entonces, por ejemplo, aquí no hay más que elegir que el 5000 entre 3 porque es el único positivo, exceptuando los recursos, exceptuando la columna C. Entonces, este sería nuestro positivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la fila que tenga el cociente menor? ¿Cuál de El las 1. filas voy a decir? 12 Fila entre 1 es 12 y aquí esto no podría dividirlo. ¿Por qué? ¿Qué no podría dividir? Entre menos Porque es 2 tercios, negativo. porque es Es negativo. negativo. Porque es negativo. Entonces, la única columna o fila que me queda sería esta. Elemento, es el 1. No tengo que hacer ninguna operación porque ya es 1. A la última. Entonces, la variable que entra sería la del exceso 2 y la que sale sería X.
Bien, tengo que hacer 0 el 5.000 tercios y el menos 2 tercios. ¿Qué operaciones se deberían hacer? Y con esto creo vamos a terminar. ¿Qué operación? A la fila 2 vamos a multiplicarlo por menos 5.000, ¿no? Menos 5.000 tercios más la fila 1. ¿Están de acuerdo? Con eso hacemos 0 ese elemento. Entonces, no se modifica este primer elemento. Este segundo elemento lo multiplicamos a este 1 por menos 5.000 tercios más 0. Me queda menos 5.000 tercios. 0, 0, 0 nomás. Este menos 2 multiplicado por 5.000 tercios más menos 3.500. Menos por menos más, 5 por 2 serían 10 entre 3 menos 3.500. 10.000 tercios. Menos 500 tercios. 500 tercios. 1 por 5.000 tercios más 5.000 tercios sería 0. El 12, por favor. La operación es la 2 por... Entonces 6.000 tengo salió. 12 por menos 5.000 tercios más el 26.000. ¿Cuánto me da, perdón? 6.000. 6.000. 0, 1, 0, 1. Modifiquemos la fila de abajo. Para modificar la fila de abajo, ¿qué operación se tiene que hacer? Menos 2 tercios. Entonces, a esta fila 2 multiplicamos por 2 tercios más la fila 3, ¿no? Se modifica la fila 3. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0 más 0 sigue siendo 0. 1 multiplicado por 2 tercios más 0 sigue siendo 2 tercios. 0 multiplicado por cualquier cosa más 1, menos 2 multiplicado por 2 tercios. Menos por más sería menos 4 tercios más 1. ¿Cuánto es esto? Menos 1 tercio. 1 multiplicado por 2 tercios sería 2 tercios, menos 2 sería 0. Para la última, por favor. 12 multiplicado por menos, por más 2 tercios. Más 4. 24 entre 3 más 4. 8 en 4. 2. 12, ¿no? 2. Listo. Porque ya terminamos. Esto a tiempo. Ahora me fijo, no tenemos ningún otro positivo. ¿Sí? Me fijo desde la X hasta la última de exceso. Todos son o negativos o ceros. Entonces ya tenemos solución porque es un problema de minimización, ¿no? ¿Cuál es la solución? Variables de la columna 1, ¿no? De las filas. Tengo ahí Z, dice que es igual a 6.000. No tengo variable X, eso significa que X es igual a 0. Si no está aquí la variable base. Tengo que Y es igual a 2. Y además tengo ahí el valor de ¿quién? De una variable de exceso, la variable 2. La de exceso es igual a 2.
Ahí está mi solución. Esa sería la solución de ese problema de minimización. ¿Ya? Me tiene que dar la misma solución si utilizo el método de la M, o grande, M grande. Perdón, escribí mal. La M grande, o también se podría utilizar aquí el método gráfico, ¿no? Gráfico. Me tiene que dar la misma solución, ¿ya? Por los valores de X, de Y, de Z. X0, Y12, Y12. Entonces, comprueben para estos dos métodos con ese problema de minimización. ¿Sí? Estos dos ejercicios más me lo aumentan a su trabajo que tienen, que ya seguro está terminando C, ¿no? Entonces, estos dos aumentan. ¿Alguna consulta, por favor, con todo lo que hemos hecho? Repasemos rapidito, por favor. Entonces, la fase 1 consta de trabajar en la tabla con las variables artificiales, hacer cero esos primeros coeficientes que eran -1 y hacer operaciones con las filas para que no haya ningún positivo en la primera fila. Y además asegurarnos de que hay una solución siempre y cuando ese recurso de la primera fila sea 0. Es así, puedo pasar a la fase 2, y en la fase 2 ya no trabajo con las variables artificiales y volvemos a nuestra función objetivo y definición del problema con sus coeficientes de la función objetivo. Entonces volvemos a repetir el hecho de que en la parte de la primera fila no debe haber no debe haber elementos positivos. Entonces si hubiera varios positivos, elegimos el mayor positivo, hacemos operaciones entre fila con ese elemento hasta que no haya ningún elemento mayor positivo. Si llego a ese punto, entonces ya tengo la solución. La solución es los valores que tenemos en R para las variables que están en la primera columna, ¿no? Tengo la variable Z, la variable E y la variable B. Como aquí no aparece la otra variable básica, la función estaba creada con respecto a X y Y, entonces significa que esa variable que no aparece aquí es igual a Z. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Siguen ahí? Un poquito, ¿no? Un poquito nomás se entendió. Ya. Para que se entienda mejor, entonces yo les dejo para que ustedes hagan este ejercicio, más tareita, que hemos creado con el resuelto, perdón, está resuelto ahí en la diapositiva con el método de la M grande, ¿ya? Entonces, ese ejercicio, resuélvanlo con el método de las dos fases. Ya saben cuál es la solución. La solución es esto de aquí, Z 31,2, X 8,4, Y 4,8 y tengo una variable de exceso 2,7, ¿no? Ya saben cuál es la solución. Entonces, ese ejercicio, por favor, también, era el último que tenía en la diapositiva, que era un problema también de minimización. ¿No lo están viendo? ¿Lo están viendo, no? Sí, se ve. Este que en la diapositiva tienen resuelto con el método de la M grande, ¿ya? Este que estamos viendo aquí. Era un problema de minimizar. Primero, ya lo tienen aquí con el modelo estandarizado, están las variables de exceso, variables de artificial, pero no vamos a utilizar la letra M para resolver ejercicios, vamos a utilizar el método de las dos fases, ¿ya? Entonces, este ejercicio ya está resuelto con el método anterior, si ya saben cuál es la solución. Entonces, ahora, aplicando el método de las dos fases, tienen que llegar a la misma solución, ¿no? No podemos llegar a soluciones distintas. Entonces, vamos a llegar a la misma solución. Pero
trabajando con el método de las dos fases. ¿Listo? Bueno, así más se los dejo porque tenemos un feriado re largo. Se tiene jueves, viernes, sábado, domingo. Y no me digan que siguen teniendo examen, ¿no? Para poder trabajar, Examen virtual, dije. para poder terminar su trabajo que tienen. Y el martes me vayan con preguntas específicas del trabajo o dudas específicas, ¿ya? Con este método de las dos fases vamos a terminar este tema 3. ¿Sí? Aquí terminamos. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Alguna duda? Inge, ¿podría pasar la hoja en la que resolvió el ejercicio al grupo? Esto. Sí, por Sí, favor. ahorita mismo se lo paso. Ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces, Inge, tengo Sí, una pregunta. Bien. Sí, igual. dígame. Tengo una duda es sobre el método simple cuando utilizamos la minimación que es, ¿utilizamos la M o eso es aparte? Sí, cuando el problema tiene restricciones en las cuales voy a aumentar variables artificiales, o sea, cuando en el problema al formular la tabla aparecen variables artificiales, ahí utilizo el método de la M grande o el método de las dos fases. Inge, tengo una pregunta. Pero un ratito. Si no hubiera variables artificiales, entonces directamente el método normal, el método simple. No, gracias. No. Dígame, ¿qué más? En la gráfica del 4, del inciso A, del primer ejercicio. Pero deme un minutito. Aquí. ¿Cuál? El D, Ya. me sale medio dada la gráfica. No sé si pudiese ser la gráfica y cómo sería. ¿Me pueden mostrar, por favor? Este, Compartir, no sé si tiene. Ahora sí. ¿Puede compartirlo, su pantalla, para que me lo muestre o mandar? O me manda una fotito al WhatsApp de que no lo tiene en su máquina. ahorita le mando la foto. Ya, mándame una fotito y yo se la voy a revisar. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra consulta más? Bueno, ya su compañero avanzó por lo menos al D, ya no estamos en el A. ¿Alguien avanzó un poco más? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, mándeme por favor su imagen para que se lo revise. Y quedamos aquí, nos vemos el martes. Espero que trabajen porque vamos a tener buen tiempo libre, ¿no? Para trabajar en esto y a modo de hacer estos ejercicios vamos estudiando para el examen, ¿no? El martes quedamos, o podemos quedar hoy, ¿qué día damos el examen? Si el jueves o la próxima semana. Y una pregunta, ¿no? ¿Sí? En la primera columna donde están las variables. ¿Del práctico? No, de las tablas quiero una pregunta, digamos, en la primera columna donde van las variables, en las variables artificiales, solo puede haber, no puede haber variables artificiales, ¿no? Y solo puede haber, digamos, la variable X, Y, ¿no? Del método de Y dos fases me está preguntando, ¿no? no, el de la M. Voy a ir otra vez a la diapositiva.
¿Está viendo aquí la diapositiva Sí, del ejercicio que hemos hecho? sí, en las variables, digo, en la primera columna. Ah, ya. Sí, aquí está. Este era el ejercicio, el enunciado, y esto lo hemos volcado en la tabla, pero modificando nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo, fíjense la función objetivo, ya no es la función objetivo anterior, la del problema inicial. Al utilizar este modelo, al aumentar las variables y utilizar el método de las dos fases, nuestra función objetivo la modificamos y solo la ponemos, la escribimos con respecto a las variables artificiales que tuviéramos. Como tenemos dos, entonces dos variables artificiales. Y eso es lo que aparece aquí. ¿Eso es la pregunta? No vamos a poner el coeficiente M, porque cuando ponemos el coeficiente M es cuando trabajamos con el método de la M grande. En este caso se llama método de las dos fases, entonces no ponemos la letra M. ¿Por qué hemos puesto -1? Porque recuerden que hay que igualar a 0 la función objetivo, entonces aquí quedaría, pasando al primer miembro, quedaría menos, igual a 0, ¿no? De los coeficientes sería 1 menos 1 menos 1. ¿Esa es su pregunta? Sí. Otra pregunta, por favor. Buenas preguntas, quedamos aquí. Nos vemos el martes. Les aconsejo, por favor, que hagan los ejercicios. Tienen bastante tiempo, creo. Seguida se lo paso a lo que hicimos hoy, la imagen. Y nos vemos el martes. Que tengan un excelente feriado. Y aprovechen de lo lindo el feriado. Pero aprovechenlo de buena manera, ¿no? Poniéndose al día en todo lo que tengan, estudiando todo lo que tengan que estudiar. Actos de reflexión. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.